cuando está limpiando el espejo, dice que lo ve. El reflejo de un niño. Dice que aquella anciana, cuando levantó la vista, tenía los ojos oscuros, grisáceos, sin párpados. Y cierra los ojos, frío, todo el calambre. Y solo se le acerca a esta persona y le dice al oído: ¿qué te haces menso? Si me puedes escuchar y si me puedes sentir. Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde vamos a narrar las más terroríficas experiencias reales de la audiencia. Así que escúchenlas si se atreven. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que se está estrenando además aquí en Insomnio, Julián Huergo. ¿Cómo estás? Muy bien, mi hermano, gracias por la invitación. Contento de estar aquí, con muchas ganas de escuchar historias de terror, de contar historias de terror y de compartir experiencias y compartir todos estos casos que no suceden y a veces no tienen explicación. Que no tienen explicación, son súper interesantes. Oye, antes de que comencemos, yo sé que muchas personas, pues, obviamente te van a reconocer, incluso hasta en la voz. Sí, sí, soy Julián. Pero ¿nos puedes decir un poco a qué te dedicas, qué estás haciendo ahora, cuáles son tus redes sociales? Sí, claro que sí. Mis redes sociales, lo que más utilizo es Instagram, que es @Julián_Huergo, y en X estoy como Julián Huergo. ¿En qué, perdón? En X. Ah, sí, claro. Ex Twitter. Sí, se me olvidó, perdón. Y nada, son las redes sociales que utilizo. Yo soy actor, soy conductor, y mi último proyecto que nunca esperé hacer en la vida, pero las casualidades y causalidades de la vida te van poniendo, ¿no? En ciertas circunstancias y lugares. Hice un reality show de supervivencia. Y ganaste. Y gané. Sí, me fui 4 meses a la jungla, estuve por ahí. Pasaron cosas sobrenaturales. Ahí sí podría contarte alguna cosa de Survivor. ¿Ah, sí? Que sí nos tocó por ahí alguna cosa extraña en las noches. Ok, antes de que le digamos entonces el tema a la gente, sí. ¿Te parece si nos cuentas una? Sí, claro. A ver, ¿cuál crees que sea así como la más o extraña o terrorífica? Pues ya de entrada estar en una jungla abandonada o en una jungla sin personas, ¿no? Es toda una reserva natural que está protegida y no puede entrar nadie. Pues ya estar solo te deja como con una sensación de vacío, ¿no? Cuando estás en las noches, cuando no escuchas nada más que la naturaleza y todo, de pronto sí te da esa sensación de que eres alguien muy chiquito. Claro. Ante la magnitud y la selva y todo lo impresionante que es la naturaleza. Entonces hay noches en las que no puedes dormir y se lo adjudicas quizás al cansancio, al malestar, a la incomodidad del lugar. No tienes nada para poder dormir cómodo. Pero a mí me cambiaron varias veces de tribu. Y en el último campamento, en el último refugio que estuve, sí pasaban cosas raras. Sí se sentía una energía pesada. Sí en las noches se movía todo al lado del campamento. Me acuerdo la vez que me desperté a medianoche, recuerdo que estábamos todos en fila, ¿no? Porque duermes además uno hombro con otro, que no hay espacio. Estás en un lugar muy reducido y pues compartes con tus compañeros. Y recuerdo que por ahí de las 2, 3 de la mañana calculábamos la hora porque no tienes reloj, no tienes manera de saber bien la hora exacta. Se empezaron a mover las ramas al ladito del campamento. Y pues se lo adjudicas a un animal, ¿no? O sea, tú crees que un animal pueda estarse moviendo por ahí, que se acerque porque siente que hay calorcito, que se está refugiando de la lluvia quizás o algo. Pero no eran animales. O sea, también te das cuenta a veces cuando un sonido mueve un poco las hojas, las pisadas que son un poco tenues, pero que puedes saber que es un animal. Aquí definitivamente nos movieron todo el campamento. Y sí, cuando salimos, que nos despertamos y fue de qué está pasando porque hay niñas en el equipo, ¿no? Que pues, de alguna manera quieres proteger porque son tus compañeras. Claro. Salimos corriendo los que estábamos en el equipo, los hombres, y no había nadie. No había ni animales, no había ni personas. No había explicación de qué había hecho ese ruido a escasos 40 centímetros de tu cabeza o de tu oído. La comida parecía mordiscada, trozada. También se lo adjudicábamos a los animales, pero nunca vimos pues, ni una zarigüeya, no vimos ningún animal grande como para hacer eso.
los pobladores de la zona, que no son pobladores, es gente de producción, pero que lleva más tiempo ahí, te dicen los cangrejos. Pero ¿cómo te explicas que quizás, no sé, 2 rebanadas de pan o baguettes que guardas de algún juego, Ajá. amanecen trozadas y aventadas a 10 metros de distancia una de la otra? Como si literalmente... Sí, como haciendo morusas Ajá. y aventándolas todo alrededor como si hicieran un círculo alrededor del campamento. Tú dices, un cangrejo lo deja en el mismo lugar. Claro, se lo come ahí o se lo Sí. lleva, ¿no? El pedacito. O lo arrastra como una zona, no hace como un círculo perfecto Claro, de morusas. claro. Entonces, esa fue como la primera vez que dijimos, pues está un poco raro que pasen estas cosas en la noche. Y cuando sí ya sentí de verdad un día algo, fue cuando me paré al baño. Igual en la madrugada, ya era normal, ¿no? Despertarte, caminas unos metros para que no estés cerca de tus compañeros y todo para ir al baño. Y me acuerdo justo que estaba haciendo el baño. Empecé a sentir el ambiente pesado, se escuchaba el mar, incómodo, como si alguien me estuviera viendo y tú estás en el baño y dices, pues, ¿qué onda, no? Nadie. Y mientras más te concentras en la jungla, pues más oscuridad ves. Y la luz de la luna no es suficiente como para iluminar todo y saber qué es lo que está pasando. Y sentía clarito cómo alguien estaba adentro de la jungla, viéndome fijo, observándome, acechando el momento. Uf. Y sí, sí acabé de hacer lo que tenía que hacer y regresé corriendo casi de que, con permiso, buenas noches. Y no dejó de sentirse nunca esa sensación en ese campamento específico. Wow. ¿Tú a qué lo atribuyes? O sea, nunca hubo explicación. O sea, yo sí al final, yo soy una persona que sí cree que hay energías. Claro. Que sí se mueven energías, que no estamos solos de alguna manera. Uh-huh. Y sí se lo atribuí como algo paranormal. Algo que no podemos quizás ver, pero que podemos sentir, porque hay gente que de pronto sí somos más sensibles y sientes. Y yo, por ejemplo, soy una persona sensible y no me gusta ser sensible. Claro. O sea, a mí sí me pasa que digo, ay, no me gusta estar sintiendo esto. Entonces, sí, en ese momento, sí sabía que no era ni un animal, ni una persona de producción, ni nadie, que sí había cosas raras que pasaban ahí que no tenían explicación. Entonces, sí se vuelve tenso a veces. O sea, además de todo lo que tienes que hacer en juego y demás, sí hay como momentos en los que ya tu noche y tu sueño se interrumpen así. Sí, claro. No, hombre. Y locochón. Híjole, y es que además creo que le suma el hecho de que estás en un lugar en el que sabes que no puedes simplemente, no sé, mejor me voy. Pido Sí, claro. un coche y me voy de este lugar. O sea, estás en un lugar donde pues realmente estás contra la naturaleza. Sí, estás expuesto totalmente. Así y no es. tienes tampoco un interruptor, ¿no? Que te voltees y prendas y digas qué está pasando, qué veo, qué encuentro. Así es. Estás, sí, a expensas de todo lo que sucede ahí en el momento. Uf, qué barbaridad. Y fíjate cómo muchas cosas que atribuimos de repente a los fenómenos paranormales, en realidad es que los fenómenos paranormales son aquello que desconocemos y nuestro cuerpo está, o sea, nuestra biología está diseñada para entrar en alerta. Claro. Porque justamente por la inteligencia humana tú dices, no me está observando un cangrejo, no me está observando un animalito de la selva. O sea, no puedo verlo, pero hay algo en mí que ya se activó que me dice, ten mucho cuidado porque algo que puede ser peligroso quizás, Claro. te está observando en este momento. Sí, algo que desconoces completamente, ¿no? Sí. Y que no está en tus manos nada de control. Nada. Sí, eso es lo que te deja como en esa sensación de alerta constante. Híjole. Oye, y justamente, ¿tú eres de aquí de la Ciudad de México? No, yo soy de Puebla. Ah, de Puebla. Yo soy de Puebla, pero llevo ya aquí en la Ciudad de México los mismos años que viví en Puebla. O sea, ya soy mitad y mitad. Ok. Sí. Mira, hicimos hace poco un capítulo, pero para una noche paranormal, justamente de este tema. Y hubo muchas personas que nos empezaron a mandar historias que tienen que ver con el metro de la Ciudad de México. Ok. Pero no solo de la Ciudad de México, sino que tú sabes que hay otros sistemas de trenes subterráneos en otras partes del mundo o incluso en la parte externa. Yo te pregunto, tú alguna vez, siendo que este es el tema, o sea, de la selva nos vamos a la otra selva, ¿no? A la selva de asfalto. Exacto. ¿Tú alguna vez has tenido algún tipo de experiencia, de algún tipo paranormal o algo? En el metro. ¿En el metro? Fíjate que a mí de primera mano no,
pero sí he escuchado historias. Ajá. Tengo un amigo que me contó una historia que le sucedió justo en el metro, porque sí, claro, es un lugar que durante el día tiene muchísima vida, ¿no? Es una afluencia de gente muy grande, entonces siempre hay una energía como por la prisa, por la gente que sale a la calle y que va emocionada a algún lugar, siempre hay una energía muy grande. Uh-huh. Pero en las noches, cuando ya no hay esa gente, esa energía que es tan radiante en ciertas horas se vuelve súper lúgubre, ¿no? Entonces cambia, y justamente la historia sí me contó una historia de una vez que ya le iban a cerrar el metro. Ajá. Y tenía como ahí experiencias con familiares y con gente en las noches en la Ciudad de México en el metro. Ajá. Entonces me contó una historia de un familiar, sí. ¿No las puedes contar? Sí, claro. Bueno, este chavo, justo estábamos esa vez platicando que se le hacía tarde. Ajá. ¿No? Entonces él se acordó de una historia del metro, porque me decía, es que lo que te estaba contando, cuando cierra el metro, cuando ya no hay gente, cambia la vibra y todo. Entonces me estaba contando la historia de un pariente de él que trabajó de intendente en el metro. Ajá. Entonces, pues, ¿quién mejor que alguien que se la pasa en las noches o que tiene horarios súper raros para estar ahí, que tiene muchas horas, ¿no? Dentro del metro. Me contaba que, recuerdo, me parece que era su tío, trabajaba en los horarios justo, que estaba cerrado el metro, él entraba a limpieza, hacía la limpieza de todos los espacios públicos, baños hombres, baños mujeres, andenes, y ya, ¿no? O sea, se iba a su casa y descansaba y todo. Eran horarios 8 o 10 horas de trabajo. Y en una ocasión llegó su tío, normal, deja sus cosas, va al locker, su ropa, su mochila, bla, se cambia, agarra todo, va al baño de mujeres, lo limpia, todo normal, sucio, cualquier cosa de todos los días. Sale del baño de mujeres, va al baño de los hombres, que era el que le tocaba, y empieza a limpiar, todo sin novedades, ¿no? Normal. Pero dice que cuando estaba a punto de acabar de limpiar, iba cubículo por cubículo, que el último cubículo estaba cerrado. Pues como, ¿por qué va a estar cerrado a esa hora, no? Claro, como si estuviera ocupado, ¿no? Exacto. Entonces se le hizo muy raro y dijo, a ver si no alguien se vino a meter para pasar la noche, que sonaría razonable. Uh-huh. Toca. Nada. Intenta abrir, cerrado. Vuelve a tocar un poco más fuerte, ¿no? Nada. Entonces se asoma por abajo y en el momento que logra llegar hasta abajo, ve unos pies desnudos. Uy. Entonces se echa para atrás y no eran unos pies normales de una persona adulta, eran unos pies un poco más pequeños. Entonces ahí pues todavía te pones más alerta, ¿no? Puede ser todavía algo más complicado, un niño, una niña. ¿Quién va a estar ahí? Bueno, pues agarra las herramientas con las que tienen para abrir esos baños porque tienen seguro del otro lado. Ajá. Abre la puerta. No hay nada. Nadie. Entonces se saca mucho de onda y dice, a ver, o sea, no me estoy imaginando cosas, yo lo acabo de ver. Claro. Empieza como a hablar, ¿no? Niña, niño, y abre las demás puertas, revisando cubículos por si en el momento en que él se endereza, si se hubiera cambiado de cubículo. Uh-huh. Nadie. Niña, niño, nada. Bueno, se voltea a lavar los lavabos y los espejos, y cuando está limpiando el espejo, dice que lo ve. El reflejo de un niño unos 7, 8 años aproximadamente, sin zapatos, los pies sucios como de tierra, su camiseta blanca sucia de tierra, los pantaloncitos, y no le alcanza a ver bien la cara. Intenta enfocar un poco como para descubrir qué es lo que, pues, cómo es el niño. Y logra ver que sí, efectivamente está sucio, pero hay algo que le llama mucho la atención y son los ojos. Que no le veía pupila, no le veía como el color del ojo, le veía todo blanco. Él en ese momento dice y lo describe como si fueran cataratas. Como una persona con cataratas, una persona mayor. Sí. Que se le bloquea de cataratas y se ve gris el ojo.
tirándole a blanco. Frío se puso cuando logró ya como enfocar bien y descubrir que era un niño que estaba ahí. Dice que se queda pasmado y voltea, ¿no? O sea, lo primero es como nada. Entonces se sacó mucho de onda y dijo, no, a ver, esto no es posible. O sea, llevo trabajando aquí un montón de años, un montón de tiempo y, ¿no? Bueno, sigue lavando todo, acaba la noche, acaba el día, todo. Nada más. Pasa un tiempo y no le vuelve a pasar nada, entonces lo pasa ya por alto, como que se quedó en una historia, ¿no? Se quedó en algo ahí que pues, le pasó a él. No lo comentó, se le hizo, pues como que le había pasado y ya. Después de un tiempo, lo mismo, un turno de noche, está limpiando y vuelve a estar cerrada una puerta en la noche. Y entonces él dijo, no, ahora sí lo veo, ¿no? O sea, ahora sí lo enfrento, sin saber si era algo paranormal, un niño que sí o que no. Dijo, ahora sí tengo que estar seguro. O sea, esta incertidumbre no puede vivir en mi cabeza y yo sentirme que estoy loco. Claro. O sea, porque además pues no le había dicho a nadie porque pues no le había vuelto a pasar. Entonces va a la misma puerta y sin asomarse, sin niña, nada, abre. ¡Pum! Vacío. Solo cerrado. Ya su cabeza estaba a 1000, ¿no? Ya se estaba volviendo ahora sí loco. Dijo, no, ya me imagino cosas, ya qué me está pasando. Ya se empezó a preocupar con él. Bueno, se da la vuelta y cuando se da la vuelta no estaba en el baño, estaba en la puerta de entrada del baño. El mismo niño. Parado bloqueándole la puerta. Uf. Entonces, pues ahí sí, helado. O sea, ahí sí ahora lo vio, no fue un reflejo, no. Ahí estaba. Paradito, el mismo niño. Descalzo. Pantaloncitos, playerita blanca sucia. Y él también sucio de la cara y los ojos igual. Ahí sí ya, al verlo, al ya no ser un reflejo, al decir sí, no estoy mal yo, sí lo estoy viendo y además el entorno pues también dice que se sentía pesado. No sé si frío o si pesado. Él dice que ya se sentía de verdad ya hasta rígido él, ¿no? Cuando ya estás muy tenso de que ya descubres que algo está realmente enfrente de ti. Y como pudo, intentó correr, esquivar, no salió, abrió la puerta. Ahí sí ya no supo explicar si atravesó a lentes, si no, si salió corriendo y dijo, yo no vuelvo a trabajar aquí. Agarró sus cosas y se fue a su casa. Pasó, lo empezaron a buscar. Porque pues cómo iba a dejar el trabajo. Y ya para eso ahí sí había contado ya su historia a la familia. La familia, dentro de lo que cabe, pues le creen, ¿no? Le dicen, bueno, pues sí, pero pues el trabajo, preocupados por la cuestión económica y todo. Lo convencen de regresar a trabajar. Y entonces él, ya para no quedarse con la duda, habla con un compañero de trabajo que llevaba muchos años ahí. Era una persona mayor, que era también de intendencia y ya llevaba trabajando muchos años ahí. Y le dice, oye, me pasó esto, vi el otro. Y que entonces ahí sí ya la otra persona, un señor, le dijo, pues sí, en esta estación se aparece un niño, pero tiene una razón. La historia dice que en una manifestación que se hizo, la gente que iba a la manifestación entró al metro y entonces estaba muy abarrotado de gente. Ajá. Y una señora iba con su hijo. Y que no supo en qué momento, entre tanta gente, perdió al niño. La historia dice que la señora buscó como loca después de eso y que nunca encontró al niño. Y que después de un tiempo el niño apareció en el baño, pero con signos como de, no de violencia, pero como si él se hubiera caído entre la multitud y lo hubieran aplastado. Y entonces tenía la cara lastimada, tenía los brazos con moretones, su cuellito estaba lastimado, los ojos ya estaban también desorbitados. Y que por eso se aparecía en el baño. Y que siempre estaba buscando a su mamá. Lo que este señor dice que nunca escuchó algo del niño, ¿no? Uh-huh. Pero la persona mayor dice que la buscaba y que siempre gritaba. O sea, no gritaba, pero que cuando alguien se lo topaba, decía, estoy buscando a mi mamá. Quiero a mi mamá. Y que era lo único que decía. Entonces la explicación a todo esto fue que sí, que había un espíritu del niño que estaba ahí, esperando todavía encontrarse con su mamá, que la había perdido.
Wow, qué anécdota. ¿Cómo regresas a tu casa con esa imagen, no? Híjole, no, qué fuerte. Qué duro, ¿eh? Híjole, pobrecito. Y la señora, la pérdida. Y fíjate cómo hay un montón de historias que son como similares en el metro de la Ciudad de México, porque es cierto, hay mucha gente y a veces es tanta la gente que ocurren accidentes. Sí. Me contaba Mar Arriaga, de una niña que se acerca cuando estás como muy solo en la estación. Uh-huh. Se acerca a la niña y te dice, ¿me puedes amarrar mis agujetas? Y pues es una niñita chiquititita. Tú le dices, sí, claro. Y cuando te agachas, no tiene pies. Wow. Entonces, pues es como que de alguna forma está como la niña tratando de solicitar ayuda de algo, pero que se quedan como en un bucle. Como en un bucle, se quedan como atorados. Entonces repiten y repiten y repiten. Pobrecito, no lo fueron a dejar al baño. Y no puede dejar de buscar a su mamá. Sí, atrapado. Uf, qué barbaridad. Atrapado completamente. Oye, tengo bueno, si te parece bien, uh-huh, creo que tú podrías abrir con las historias del público. Ok. Y yo cerrar, pero te voy a decir algo. Hay una historia que mandaron que no es paranormal. Ok. Pero, o sea, sí, pero no es. Pero es muy, muy interesante. Sobre todo desde el punto de vista psicológico. Ok. Porque yo estoy seguro que las personas que han vivido aquí acaban de aparecer unas luces muy extrañas en Tabasco. Uh-huh. Y dicen que eso anuncia terremoto. Órale. Entonces las personas me hablaron así, amigos, amigas, diciéndome, oye, estamos muy nerviosos, ¿tú crees que vaya a temblar? Y yo así de, ¿cómo? A las 6 de la mañana. Y yo así, ¿de qué hablan? 7 de la mañana, perdón. Y me empiezan a mandar la noticia y ya me puse como a revisar, ¿no? O sea, de que eso implica, pues, un terremoto. Y entonces la psicosis colectiva. Sí. Del pensar que Ciudad de México pueda temblar. Digo, ya no tembló. Ya no tembló. Espérate. Pero de que pueda temblar, o sea, aquí estamos espantados de este tipo de cosas. Sí. Entonces, esta historia no es de las que te voy a contar, uh-huh, pero quisiera como leértela, sí, tal cual como es el correo electrónico, porque me parece que es muy interesante. ¿Te parece bien? Sí, claro. Y ya después de esto, ya comenzamos con las historias, ¿va? Esta historia le voy a poner de nombre Barcelona y nos la envía nuestra amiga Jenny Díaz. Y nos dice, hola Fepo, mi nombre es Jenny Díaz. Soy salvadoreña, pero desde hace unos años vivo en Barcelona con mi hijo y mi pareja. Tal vez esto no suene como una historia paranormal, pero te aseguro que lo que viví dentro del metro fue una experiencia aterradora. De esas que te dejan temblando mucho después de que todo termina. Todo comenzó a las 12:33 del mediodía. Iba en el metro cuando de pronto el tren se detuvo bruscamente entre dos estaciones. Las luces parpadearon una vez y luego se apagaron por completo. La primera información que nos dieron fue que había un fallo eléctrico. Un cable de alta tensión se había quemado y tendríamos que esperar a que lo repararan. Parecía algo sencillo, una demora de rutina. Después de unos minutos, las redes móviles también dejaron de funcionar. Sin señal, sin datos, ninguna aplicación cargaba. Los mensajes no salían, nadie podía hacer o recibir llamadas. Eso fue lo que realmente comenzó a ponernos nerviosos. Pasaron 20 minutos, luego 30. El vagón seguía completamente a oscuras, apenas iluminado por la tenue luz de los celulares. El aire empezaba a sentirse viciado. Algunos intentaban bromear para calmar los ánimos, pero era evidente que la mayoría estaba entrando en pánico. Yo ya no podía respirar bien. Caminamos hacia la cabina del conductor. Lo encontramos pálido, sudando. Dijo que se trataba de un apagón a nivel de la Unión Europea. Que esperáramos. Que pronto llegarían los operarios a escoltarnos por las vías hasta la estación más cercana. Pero su voz temblaba. Él tampoco sabía a ciencia cierta qué estaba sucediendo, pero sabía que no era nada bueno. Fue en ese momento que algo en mi mente detonó. No era solo un apagón. ¿Y si se trataba de un ataque? ¿Y si algo más estaba ocurriendo afuera y por eso no había comunicación? ¿Dónde estará mi hija? ¿Estará a salvo mi pareja?
¿Y si este es el fin? No podía moverme, me sentía atrapada. Cada vez que alguien hablaba, el sonido me parecía lejano, como si estuviera bajo el agua. Empecé a llorar sin darme cuenta. Me temblaban las manos. Una mujer me abrazó e intentó calmarme, pero yo ya no podía escucharla. Sentí que iba a desmayarme. Casi una hora después, alguien gritó que los operarios habían llegado. Nos sacaron en fila por los túneles, con linternas en las manos. Caminamos en silencio como si estuviéramos saliendo de una cueva, uno detrás de otros. Algunos llevaban niños en brazos, otros rezaban. Nadie hablaba. Cuando por fin salimos a la calle, lo que vimos fue aún más desconcertante. Caos total. En la calle, el aire olía a humo. Había personas corriendo, llorando, muy asustados. Una mujer gritaba los nombres de sus hijos entre la multitud. No había semáforos. Había algunos autos sin conductores en medio de las avenidas. Los negocios tenían las cortinas cerradas. Era como si la ciudad entera hubiera perdido la razón. Caminé más de una hora hasta llegar a mi casa. Estaba agotada, confundida, con los pies temblando, pero nada me preparó para lo que encontré. La puerta de mi casa, la puerta principal, estaba sin seguro. Entré temblando, llamando a gritos a mi pareja y a mi hija. Nadie respondió. En la cocina, los platos del almuerzo seguían sobre la mesa. Uno de ellos tenía la sopa a medio terminar. Todo indicaba que salieron de forma repentina, como si hubieran huido de algo. No supe qué pensar. Me invadió la histeria. Revisé cada habitación. Me asomé por las ventanas, grité sus nombres una y otra vez. Nada. Los celulares no funcionaban. Horas después, cuando ya no me quedaban lágrimas, escuché la puerta principal. Era mi familia. Llegaban corriendo igual de asustados. Me abrazaron con fuerza, pero yo no podía ni hablar, solo lloraba. Tuve que ser atendida por los servicios de emergencia. Me dijeron que tuve un colapso nervioso por estrés agudo. Desde aquel día, no he vuelto a poner un pie en el metro. Solo imaginarlo me provoca náusea, sudor frío, la sensación inmediata que el aire se acaba. Pero lo peor no son los recuerdos, son los sueños. Por las noches despierto empapada en sudor, convencida de que sigo ahí abajo, atrapada. Escucho gritos y alarmas. En esas pesadillas, cuando por fin creo ver la salida, siempre es una ilusión. Y entonces, todo se vuelve oscuridad. Siempre trato de tranquilizarme pensando en que todo fue una simple falla eléctrica, pero parece que lo que ocurrió aquel día hubiese dejado una grieta en mi mente. Una grieta por donde cada tanto vuelve a colarse el terror y la psicosis. En el 2007 hubo un apagón, se conoce como el apagón de Barcelona, pero no fue el único. 2007, 2011, 2021, han habido como 7 apagones grandísimos. Siempre se ha dicho que se debe a fallas eléctricas, cables de alta tensión que se queman, pero en esta ocasión lo que ella olía, había una estación eléctrica, había estallado. Y la gente en el caos, ese es uno de los mayores terrores que se pueden tener. No hay internet, no hay señal telefónica. Claro, la falta de comunicación, ¿no? Y estás en un lugar donde, por ejemplo aquí, cualquier movimiento, terremoto. Sí. Pero allá, atentados. Imagínate estar lejos de tu familia y no tienes forma de contactarlos. Llegas a tu casa, la puerta está abierta y ellos no están. Peor. Ahora sí que como película, literal, ¿no? Como película. Y lo que se genera en tu cabeza en ese momento. Porque te quedas incomunicado, no ves a nadie, no escuchas a nadie, llegas a tu casa abierta. Sí, está. Por eso me gustó. Digo, no es paranormal. Sí, no, pero tiene un suspenso y realmente una historia psicológica. Sí. Que te genera esa psicosis y ese ataque de ansiedad severo. Yo estaba entrando en ansiedad cuando lo estaba leyendo y decía, no manches. Claro. O sea, no quiero ni pensar qué pasó, pero bueno, qué bueno que todos están bien. Totalmente. Eso es. Ahora sí. Totalmente. Julián, te toca abrir las historias. Esta historia se llama Extraño Pasajero. Ok. Es anónima. No nos quisieron mandar ahora sí que el nombre, pero bueno, es una historia. Está fuerte. Está buena. Es un chavo, vamos a poner que era un chavo.
que fue un día a partir de las 6, 7 de la tarde, horarios que en la Ciudad de México son caos total, ¿no? En el metro a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde siempre vas a encontrar atiborrado de gente. Sí. ¿No? O sea, porque salen del trabajo, porque van a sus casas de regreso, entonces siempre hay gente, siempre hay movimiento. En esta historia cuenta que iba en la línea naranja. No sé si la conozcas. Sí. La que va desde Barranca del Muerto hasta el Rosario. Sí. ¿No? Cruza toda la ciudad. Y que se le hizo muy extraño que a esa hora no hubiera tanta gente. Bueno, dijo, pues qué suerte, ¿no? O igual ya pasó un metro y se acaba de llevar un montón y yo llegué en el punto en el que todos siempre creemos, ¿no? Qué suertudo soy el día de hoy. Me tocó a mí la comodidad. Bueno, entró, esperó el metro porque no había nada, había 1 o 2 personas en el andén, nada más. Llega el metro y se sube. Tampoco venía lleno, había lugar para sentarse. Se sienta y lo que normalmente haces cuando llegas al metro, porque pues no tienes mucho que hacer, es o agarras el teléfono o te pones a observar a la gente, ¿no? Sabes a tu alrededor quiénes van, igual y porque te sientes inseguro, quieres cuidar de ver qué hay en lo que te distraes quizás. Sí. Entonces se puso a ver y no vio nada raro, vio una señora con su hijo, otras personas más al fondo, pero había algo que se le había hecho extraño. Aunque en la Ciudad de México es normal ver ambulantaje en el metro, o de pronto personas en situación de calle en el metro, que se resguardan también, se le hizo raro ver a alguien que era un señor sentado en el piso, vestido normal, pero sentado en el piso, enfrente de la señora y del niño. Dijo, no, pues esta persona no, o sea, no creo que sea indigente, porque no se veía pues sin ropa, sin zapatos, ¿sabes? O sea, como que se veía vestido normal. Entonces le llamó mucho la atención y quiso pues poner atención, ¿no? En todo el aspecto físico de esta persona. Empieza a avanzar el metro y ya empieza a notar cosas raras. El saco desteñido, aunque era un saco normal, pero ya desteñido, como viejo. El pantalón pues como desaliñado, ¿no? Arrugado. Zapatos sucios. Y así fue levantando la mirada viendo los zapatos, el pantalón, el saco. Y luego ya le vio la cara. Un señor con barba, mucha barba, y una expresión muy extraña, como por ciertos momentos como si estuviera desfigurado, como chueco, con el ojo raro. Y veía al niño que estaba enfrente. Y entonces pues, se incomodó. Y ya se puso a ver al niño. Y el niño no quería ver a este señor. Le daba miedo. Entonces se volteaba y lo veía de reojo. Y el señor se le quedaba viendo más. Como que lo quería molestar, como que lo quería intimidar. Al niño. Al niño. Entonces, hoy en día pues no sabes, ¿no? También no te puedes parar a defender porque pues está complicado, ¿no? O sea, no puedes hacer algo porque luego tú te metes en problemas. Entonces no quiso como hacer muchas olas. Solo lo veía y el niño incómodo, cada vez más incómodo. Y entonces jalaba a la mamá sí iba en el celular. Mamá. Y la señora, cálmate, ya vamos a llegar. Shh, espérate, ahorita, tranquilo. No lo veía, estaba la señora en el celular. Entonces no se daba cuenta. Y el señor seguía intenso viéndolo. Entonces ya se empezaba a sentir, pues sí, ya un entorno más incómodo, ¿no? O sea, ya es un niño, es un señor, ya esto pues, no está bien. Se empieza a incomodar este chavo y sigue viendo al niño. Mamá, espérate. Se desespera la señora después de que le está dice, es que me está molestando, es que me ve, es que me hace caras, es que me dice, es que mamá, que te esperes. Y suelta aparte el celular y ya ve al niño, ya molesta. Cálmate, ya vamos a llegar. Nada, pues el niño regañado. Este chavo no daba crédito, ¿no? Decía, pues lo está molestando.
sea, como ¿por qué no defiende nada? Y pues si yo me meto igual hasta salgo también perdiendo, la señora me va a decir que yo qué, que quién, que cuál. Bueno, siguió molestándolo. Mientras avanzaba el tiempo, o pasaba en lo que llegaban a las otras estaciones, este chavo describe el ambiente ya con aromas también. Que empezaba a salir un aroma como amargo, como ácido, como la basura. Cuando pasa el camión de la basura y se huele como amargo, como podrido. Y se intensificaba cada vez más. Entonces ya no sabía si era del niño que igual se había hecho del baño, por el miedo, por el susto, por el regaño, por todo. No sabía de dónde venía ese olor, pero fue muy fétido ese olor. Entonces ya empezaba a ser también parte de ese panorama pesado, de ese entorno incómodo. Llegan a la estación en la que se van a bajar. La señora agarra al niño ya enojada. Vámonos ya. Lo jala, se lo lleva. Y entonces, pues este chavo como que quiere ver qué onda, porque el niño ya iba, pues no llorando, pero sí ya con un semblante pues, regañado, sorprendido, espantado. Ya se sentía ya que el niño no iba bien. Entonces lo sigue con la mirada por el andén. La señora un poco todavía como a jalones lo lleva todo, pum. Y quiere regresar a ver dónde estaba este otro brother que estaba pues molestando. No hay nadie. Dice, pues igual y se bajó y no me di cuenta. Entonces se asoma luego y se pone a ver todo el andén y nada, no lo ve, no lo encuentra. Entonces no da crédito a que la señora no hizo nada. Entonces como que empieza a caer en cuenta y dice, lo vio, no lo vio, lo imaginé, el niño lo imaginó, es un tema que solo el niño y yo lo vimos. No había nada. Entonces regresa a su lugar y cuando se sienta, otra vez el señor sentado enfrente en el piso, pero ahora viéndolo a él. Entonces no da crédito porque dice, no estaba hace un segundo aquí. Lo observa y ya empieza a ver cómo, pues sí, la cara la tenía desfigurada, ¿no? Un ojo un poco como colgado, como si hubiera tenido cierta parálisis facial, chueco. Entonces ya al verlo de frente, pues es incómodo, ¿no? Y se empieza a parar el señor, lento, y a caminar hacia él. Dice que en ese momento, frío, él, ¿no? El chavo, el que está contando la historia, el que nos dice, no supo ni qué hacer y nada más vio cómo se levantaba. Y se hacía chiquito. Y se le acercaba y el olor de podrido, fuerte. Mientras más se acercaba, más olía. Menos se soportaba el ambiente, el momento. Era como entonces se hacía chiquito y lo veía acercarse. Pero parecía que nadie más lo veía. O sea, las pocas personas que estaban hasta allá, nadie reaccionaba a nada. Era muy extraño. Cuando lo tiene a escasos 20 centímetros, el olor ya era insoportable. Y entonces, pues con mucho miedo, solamente se queda impactado viéndolo. Y le acerca la mano y lo sujeta del cuello, pero la parte de atrás, como queriéndolo encarar. Ajá. Y ahí sí sintió un calambre desde el talón del pie hasta la coronilla, calambre así. Y cierra los ojos, frío todo el calambre, y solo se le acerca a esta persona y le dice al oído, con palabras altisonantes, no voy a decir las groserías porque con palabras altisonantes: ¿qué te haces menso? Si me puedes escuchar y si me puedes sentir. ¡Pum! Reacciona este chavo como para intentar defenderse. Nada. Nunca supo realmente qué fue lo que vivió en ese viajecito. Dios mío. De la línea naranja. Solo el niño y él pudieron verlo, pudieron sentirlo, y ni la señora que estaba enfrente ni nadie, nada. Dios mío. Pero hasta, o sea, me dan hasta chills de pronto que sientas eso. ¿Sabes que te va a dar así, pero te va a poner la piel chinita? Sí, por eso yo lo estaba sufriendo mucho. Cuando empezaste a contar la historia,
pensé que nos habíamos equivocado y que las historias que me tocaban a mí te las dieron a ti. No. Te juro que tengo una historia. No pasó eso. Te juro que tengo una historia de una persona en la línea naranja. Ok. Comienza exactamente igual, pero es otra cosa. Uh-huh. Y... O quizá es lo mismo. O quizá es lo mismo. Pero no manches. Así, mira, hasta me pongo como... erizo. ¡Qué miedo! ¡Wow! Muy bien. Yo me desmayo. O sea, no sé qué hago en esto. De verdad. Porque sí, la reacción quizás es... ¿Tú te desmayarías? Sentir... Ay... Es que es cierto, ¿no? Ese debate interno así de que estás viendo que está molestando al niño, haces algo, no haces algo. Claro. Pero cuando ya se te acerca, igual te... No, y que eso te digan así. ¿Qué te haces que me puedes ver y sentir? Y cuando tú reaccionas, no hay, o sea, no te está agarrando nadie, no hay nadie enfrente de ti, ¿no? O sea, es instantáneo, desaparece todo. No manches. Porque igual le dices ser una persona, ¿no? Que me viene a encarar, ¿no? Pues... Se va. Mira. Esta historia se llama La Última Parada. No es la que te comentaba, esta es otra. ¿Qué pasó? La última parada. Ok. La manda nuestra amiga Claudia Serrano. Uh-huh. A mí me gustan mucho las como las historias que tienen como un inicio muy, muy potente cuando revisamos el correo, ¿no? Ok. Y dice al principio del correo: hola Fepo, mi nombre es Claudia Serrano, tal. El siguiente apellido decimos no ponerlo porque ya era mucha información. Claro, mucho doxeo. Tengo 28 años, trabajo en este lugar y te juro que esto que experimenté es real. Ok. Ella estaba en este su trabajo de oficina y justamente ese día se había quedado hasta muy tarde porque tenía como varias cosas pendientes y quería que llegara su fin de semana tranquilo. Claro. No quería tener que regresar sábado y domingo y etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces dijo, bueno, aprovecho que el viernes todo el mundo a las 6 ya quiere salir y el metro se pone hasta el tope. Uh-huh. Ella se pone a trabajar. Y de verdad que está así como dice que es súper clavada. Trabaje tanto que se le va totalmente el tema de la hora. Ok. Cuando se da cuenta es súper tarde. Entonces apaga computadora, agarra sus cosas con mucho estrés, sale corriendo y alcanza a llegar al metro. Literalmente dice que toma el último tren, o ella calcula por el horario que era el último tren y va en dirección a Observatorio. Se sube y pues ya casi no hay nadie. Sí, ¿no? Ve a una persona de un lado, a otra persona del otro, en el tren en el que va, y simplemente pues se sube, se sienta y ya puede respirar así de llegué, sí voy a llegar a mi casa, no voy a tener que pagar un taxi, claro. Listo, ¿no? Y dice que fue tanto el estrés, el correr, el estar trabajando, que tenía hasta cansada la vista, que no sabe en qué momento se quedó dormida. Se queda dormida y no sé si te ha pasado que de repente te quedas dormido en el trayecto y despiertas así como que sí, un estacionante, ¿no? Por el pendiente. Claro. Ella estaba así súper dormida cuando de pronto abre los ojos y qué mala suerte, ni siquiera escuchó la última estación. Y ella asume que pues obviamente abrieron las puertas, anunciaron que era la última estación y que nadie se puede quedar adentro, pero ella seguía dormida y se cerró y se fue. Wow. Dice que estaba todo el vagón oscuro. No. Estaba todo el vagón oscuro y que le dio mucho miedo, pero no le dio miedo que el vagón estuviera oscuro. Le dio miedo que no sabía cómo enfrentar su propia pena, su propia vergüenza de decir ¿qué hago? Jalo la palanquita, comienzo a gritar como loca, trato de abrir la puerta. Sí. Y de hecho la idea que se le hizo la más prudente era tratar de abrir la puerta, caminar y ver y buscar una salida. Fue lo que se le hizo lo más prudente para no molestar a alguien. Entonces se para,
agarra sus cosas, se acerca a la puerta y empieza a ver cómo lo puede abrir. Y escucha en ese momento un ruidito. Dice que se escuchaba como madera que crujía dentro del vagón. Y una sensación como lo que tú describías hace un momento. Que alguien te está observando, pero pues no es un animalito, es alguien, algo inteligente. Entonces siente un nuevo temor porque se supone que estaba ahí sola. Y voltea y ve que del otro lado del vagón, sentada en uno de los asientos, hay una viejita. No. Y piensa, wow, qué bien, no soy la única persona que se quedó aquí. Entonces ella le grita a la señora, que ve que está como tratando de levantarse y como que le cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo. No puede. Y truena. Eso que escuchaba como madera, pues ella dice que era como los huesitos de la señora. Entonces, desde lejos, le dice en la oscuridad, le habla. ¿Se encuentra bien, señora? Y la señora sigue ahí, tratando de ponerse en pie. Como que no puede, y entonces se resbala del asiento hacia el piso en el pasillo. Ay, se le hace muy raro. Claro. Y si esta señora necesita mi ayuda. Y la señora empieza, como a gatas, a arrastrarse por el suelo, como si no tuviera pies. Y ella está observando en la oscuridad, como no puede ser, esto no, yo creo que me lo estoy imaginando. Y la señora empieza a ir como que cada vez un poquito más rápido, pero puede ver su cabello de mujer anciana, sus manos arrugaditas, sus dedos. Señora, ¿necesita ayuda? No le contesta. Va avanzando y de repente ya está muy cerca de ella y se detiene. Y dice que en ese momento ya le dio muchísimo, muchísimo miedo. Estaba muy cerca y además estaba en un punto donde, pues por el vidrio, se metía un poco de luz. La señora estaba como inmóvil, con la cabeza hacia abajo. No le podía ver el rostro, solo el cabello. Cuando de pronto levantó la cara. Dice que cuando ella vio ese rostro, dio 2 pasos hacia atrás de manera pues incontrolada, que hizo que con sus mismos tacones ella se tropezara. Las piernas, las rodillas le flaquearon totalmente, como si fueran espagueti. Perdió totalmente la fuerza. Y lo único que podía repetir en su cabeza era: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dejó de pensar. Dice que aquella anciana, cuando levantó la vista, tenía los ojos oscuros, grisáceos, sin párpados. Y en lugar de nariz y boca, tenía un pico negro y muy largo. Wow. Dice que como si fuera específicamente un ave, un kiwi o una clase de insecto. Cuando ella vio esto, fue demasiado impactante, se tropieza, cae al piso y la anciana que estaba abajo la vio caer y cuando cayó avanzó rápidamente hacia ella. No. Dice que ella no pudo ni siquiera defenderse, que lo único que hizo fue apretar el rostro y hacerse como chiquita, pero no puso las manos, no aventó golpes. Si no fue defenderse a ella, no protegerse. Protegerse, como cerrarse. No gritó, simplemente sintió cómo se la abalanzó, cómo la cogió de los brazos y la apretó muy fuerte, y luego sintió un dolor impresionante abajo de la clavícula izquierda. Dice que el dolor fue como si le hubieran enterrado una navaja
súper doloroso. Y dice que no se desmayó por el miedo, que solamente escuchaba un ruido como madera que crujía y algo que absorbía. Y el sonido de que algo se absorbe lo sentía dentro de ella. Y de repente todo fue negro. Cuando abrió los ojos, habían otras personas ahí. Era un equipo de médicos, policías y personas que trabajan ahí en el metro de la Ciudad de México. La estaban atendiendo. Dice que ella cuando abrió los ojos, ahora sí, gritó, empezó como a patalear, le dijeron que se calmara, que se había quedado dormida y que había sido atacada. Dice que se sentía súper débil, porque en el piso había un poquito nada más de líquido hemático, pero bien poquito. Wow. Y a ella le dolía mucho aquí, el pecho, del lado izquierdo. ¿Y tenía herida? Tenía una herida que los médicos dijeron que se la habían realizado no con un cuchillo, sino con un picayelo. Era delgadito, redondo y muy profundo. Lo que no sabían ellos es que ella estaba muy débil porque quien la atacó le robó parte de la sangre. Y bueno, pues no había otra persona cuando llegaron a verla allá en la estación. No había nada en cámaras de vigilancia. La policía le dijo que no habían visto salir a nadie, que cuando entraron y la encontraron, pues no habían otras personas, no había ninguna mujer anciana, no había rastros de nada. Solamente, pues, su anécdota. ¡Qué fuerte! Y que tardó un tiempo en recuperarse, más que nada psicológicamente, porque claro, físicamente solamente le robó un poco de sangre. Y ya. Dice que desde entonces ya no se queda no dormida. importa, sí, porque dice, siendo honesta, necesito utilizar el sistema de transporte claro, metro. Lo sí, necesito sí, por economía. Pero ya no hay motivo por el cual yo me suba al metro cuando ya es muy noche. Sí, cansada o ya noche. Sí, o sea, ya no hay... Es que además, ¿cómo te explicas que no hay nada en las cámaras, que no encuentran a nadie, pero ella está herida? Pero ella está herida. No, o sea, raya en la locura de decir usted se lo hizo. Sí. Pero ella sabe perfectamente que vio. Uf. ¿Tú qué crees que puede hacer eso? Sí, sí puede, o sea... Sí, creo que haya tenido un encuentro ¿Con paranormal. ¿no? Sí, con algo que no, pues no podemos explicar, porque es lo que te digo, ¿no? O sea, es muy fácil caer en la sencillez de decir, no, pues usted se lastimó y se desmayó. Y fíjate que Pero yo sé... perdón que te interrumpa, ¿Sí? pero una herida tan limpia, que haya perdido sangre, que se sienta débil, que, o sea, tantos factores y tantos puntos que concuerdan con su historia como para no pensar en que sí tuvo algo así. Y es que hay muchos relatos, no solamente del metro. O sea, extrañamente, también en el metro, de lo que mal llamamos brujas. Ok. Y no me refiero a las mujeres de conocimientos ocultos. Claro. No. Me refiero a esa entidad que se roba niños en los pueblos, que come infantes, claro. Ese tipo de cosas, ¿no? Y que luego trae un saco, se los lleva, sí, que cambia de forma, quizás. Cambia de forma. Que el cuerpo lo utiliza como con formas de animales o partes de animales. Exactamente. Pero ahí en el metro de la Ciudad de México. Sí, como en un lugar tan concurrido, tan casual puede... Pero bueno, llegó al límite, llegó hasta el último... Es que incluso... Como lugar en donde se estaciona el metro. Es que incluso yo te podría decir algo. Imagínate, cuando ella entra, hay otras personas. Ella se queda dormida y no se despierta. No sé si alguna vez te ha tocado estar en la última estación.
sí me he bajado antes. O sea, que dicen, ya es la última. Pero no me ha tocado después de eso, no sé qué hay. Se abre y empieza a hacer un ruido así. Sí, como despiértense. Despiértate. Y se escuchan las voces y todo esto, para que no te vayas a quedar ahí. Y ella, yo entiendo que estaba cansada, bla, 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 pero quizá esa entidad que pueda tomar la forma de un animal, que a lo mejor es su verdadera forma, claro, quizá le hizo algo para que se quedara dormida. Sí, también participó en ese momento, ¿no? Sí, porque dijo que había gente y se quedó dormida. Sí, su último recuerdo antes de quedar dormida fue ese. O sea, había sí, poquita gente. No puso atención quizás pero había alguien. Pero había alguien. Gente. Sí. Qué feo, ¿no? Uf. Te toca, Julián. Esta historia que viene está bien interesante porque tiene un poco esta sensación de pues quizás de fantasía o de algo demasiado surreal, ¿no? Porque no es tal cual una historia de miedo, no es de algo que se aparece. Ajá. Pero es de algo que sucede y que no tiene explicación y que al final te genera en la cabeza a ti el creer si estabas en lo correcto o no, o si estás loco o si no estás loco. Caray. Entonces te acaba quedando... ¿A ti te ha pasado alguna vez, ya sea manejando o haciendo alguna actividad diaria, que estás tan clavado en algo en tu cabeza que lo haces automático y no te das cuenta cuando lo acabas? Sí. O que manejas distancias y de repente cuando te das cuenta ya llegaste a un punto en el que dices, ¿en qué momento recorrí tantos kilómetros y no me di cuenta? Exacto, sí. Está muy loco, ¿no? Es bien loco. A mí me ha pasado de pronto manejando y luego hasta digo, wow, ¿cómo pude llegar hasta acá? Y no venía yo consciente de que venía, o sea, te desconectas. Y no sé, es como que entra el piloto automático. Ajá, exacto. Tiene conciencia y todo. Exacto, y como que esa sensación de tiempo-espacio perdido es rarísimo. Sí. Bueno, pues esta historia va más o menos de algo de eso. La manda justamente Eduardo Vera y se llama La Estación Polanco. Okay. Casualmente es la misma línea que te contaba hace rato, la naranja. Sí. Es la misma línea. Bueno, pues ahí te va. Eduardo es un chavo que trabaja y nos lo ponía, ¿no? Trabajo en una tienda departamental muy conocida, ahí en Polanco. Más específico, el Palacio de los Palacios. Así nos lo puso, ¿no? Ahí trabaja. Bueno, comercial. Entonces dice que en un fin de semana, que le tocaba trabajar un sábado, tenía que llegar pues, a chambear. Estuvo en su casa, comió rápido y se fue a trabajar. Por el tema de horario, pues luego lo regañaban si llegaba tarde. Ya sabes que si checas mal te descuentan horas. Luego estas tiendas departamentales son muy estrictas y es como que no, pues fueron 2 minutos, pues 3 horas menos. Entonces ya venía presionado con llegar temprano. Entonces salió corriendo. La línea naranja, como te decía hace rato, empieza en Barranca del Muerto. Luego, si no estoy equivocado, debe ser Mixcoac. Luego San Pedro de los Pinos. Van varias estaciones. Él se subió en San Pedro de los Pinos. Ajá. Para la estación Polanco son como 4 o 5 estaciones las que tienes que pasar. Entonces, bueno, como siempre, bajó, corrió las escaleras, ya veía el reloj, tarde, no, pues no voy a llegar, me van a regañar, me van a descontar. Entra corriendo y se sube, ¿no? Al metro. Entonces revisa, para la gente que no es de aquí, no sabe, en la parte de arriba de los vagones está como el mapita de las estaciones que van siguiendo, ¿no? Entonces, como entró tan rápido, se fijó a ver de una si iba en el sentido correcto, porque pues luego se te va el avión. Si te vas al otro lado. Y no vio que sí iba para el sentido del Rosario, que es hacia Polanco. Entonces dijo, bueno, me faltan 1, 2, 3, 4 estaciones aproximadamente. Entonces, bueno, venía pendiente, pero dice que ese día estaba muy raro el tema de la velocidad del metro. O sea, que como que no paraba no bajaba de velocidad entre estaciones. Cuando iba a llegar una a otra, que muy rápido y luego frenaba muy fuerte y ya paraba. Cosa que pues es rara porque los operadores pues tienen, ¿no? Como un código que seguir, un reglamento y todo para ciertas velocidades, por seguridad, protocolos y todo lo que hay que seguir. Entonces esa idea se le hizo raro y dijo, pues este operador pues, o no viene en sus 5 sentidos o trae prisa también él o quién sabe, pero bueno, como que lo pasó por alto. Ajá. Pero se le empezó a hacer extraño, como él hacía ese recorrido pues, continuamente, más o menos tenía medido o calculado el tiempo entre estaciones y de pronto se le empezó a hacer raro que se hacía un poquito más largo entre estaciones. Entre la velocidad del vagón o del metro y lo que tardaba en llegar, como que no le iba cuadrando tanto de vamos muy rápido, pero estamos tardando más.
pues esto está muy raro, ¿no? O sea, como que no me cuadra. Todo parece que está bien, pero bueno. Entonces ya iba revisando, ¿no? Pasa la primera estación, llegan, todo bien, sigue, veía la hora y todo. Siguen. A una estación de llegar a la que le tocaba, pues se levanta como para prepararse. Y entonces dice, bueno, ya es la siguiente. Se para, se agarra del tubo, ¿no? Está esperando. Y lo mismo, la velocidad constante que llevaba el metro era pues muy extraña. Y si tú te has subido en esa línea, esas estaciones justamente tienen muchos túneles en los que de pronto pasas y hay mucha luz y luego se túnel. Esto también como que te va desorientando un poco y demás porque iba tan rápido que como que era mucha luz, obscuridad. Y que cuando empieza a sentir que baja la velocidad dice, bueno, pues ya llegué, voy bien, a la chamba y todo. Baja la velocidad, se abren las puertas y ve que está una estación después de la que le tocaba. Entonces, pues yo venía pendiente, ¿no? O sea, yo estaba bien, me faltaba una estación. ¿En qué momento me distraje? O sea, parpadeé o igual y ahorita venía tan rápido y fue tanta luz, oscuridad, tanto que pues, se la pasó. No me di cuenta que se la pasó y pues me tengo que regresar, ¿no? Ya voy a llegar tarde. Bueno, pues entonces se baja, se da la vuelta, hace todo el recorrido y agarra el tren de regreso. Pero se sube y nota algo muy raro. Tampoco es extraño para los que vivimos aquí. Muchas veces esos mapitas están rotos o están rotulados o les faltan luego pedazos de la imagen. Entonces cuando se sube a ese vagón de regreso, justo no está como nada más el pegamento. Cuando se ve ya sucio, que queda el pegamento de mucho tiempo y que se ve la suciedad pegada en el plástico. Ajá. Entonces no vio el mapita, pero dijo, bueno, es una estación, las conozco, vengo diario. O sea, aquí trabajo, pues me la sé de memoria, casi. Va de regreso y pasa lo mismo. Otra vez rápido. Luz, obscuridad. Va bajando la velocidad, se para el metro y se baja. Otra estación adelante otra vez. No la que él iba. Entonces otra vez dice, no, esto no es posible. No puede ser que me pase ya la estación en la que voy 2 veces, de ida y de vuelta. Y cuando voy atento, porque quiero llegar. O sea, porque más llevo prisa, porque es mi chamba, es todos los días. No le cabe en la cabeza. Entonces se baja y se acerca con una persona que estaba ahí en el metro de los que trabajan ahí. Oiga, disculpe, ¿por qué el metro se está pasando la estación Polanco? Dice que la sensación que tuvo al ver ojo a ojo a esta persona fue rarísima. O sea, era un trabajador, pues no tan grande, unos 50 años quizás, pero que lo vio y en cuanto hicieron contacto visual, ajá, algo raro sintió. Y que le dijo, disculpe, ¿qué estación? Sí, la estación Polanco. Aquí para bajar a tales calles está, no recuerdo si es Horacio, Homero, una de estas, donde está justo la estación. Que este señor le sonrió, ajá, que lo vio raro y le dijo, esa estación no existe. No te pases. No cabía él en el tema, o sea, él no daba crédito a que alguien que trabaja ahí le dijera, no existe. Ya no se volvió a subir al metro, salió. Y dijo, voy por arriba, ¿no? Porque esto o me están haciendo una broma o algo está muy raro. Entonces subió y bueno, dice que ya después fue por arriba, llegó a su trabajo, todo y demás. Y que le cuenta a su gente cercana este suceso y que nadie da crédito. Que todo el mundo le dice que venía con prisa y se distrajo, que seguramente se pasó, que no se dio cuenta. Pero él sabe y asegura en la historia, dice, es que yo sé lo que viví. Yo venía pendiente de esa estación, en qué momento, tiempo, espacio me la desaparecieron. Por supuesto. Y es lo que te digo y a lo que remonto con lo del principio, ¿no? Antes de empezar la historia. ¿Cuántas veces no nos pasa que tú estás en algo y se te borran las cosas? ¿Pero es porque te distraes o porque vas muy concentrado en algo? ¿O porque sí se distorsiona algo extraño en ese momento y no te das cuenta que se distorsiona? ¿Sabes? ¡Ay! ¡Wow! Yo considero que sí es posible
que en algún momento, por alguna circunstancia ajena a lo que nosotros podemos controlar, como que una realidad se solape con otra. Que se empalmen. Se empalmen. Claro. Y solamente si por alguna razón en esa otra realidad hay una diferencia muy notoria que para ti puede ser evidente, te darías cuenta. Como en este caso. Claro. Que en esa realidad, esa estación no existe. Entonces el metro está pues transcurriendo su trayecto normal en esa realidad. Cuando sale de la estación, pues ya está en otra realidad. Lo mismo, Mara Arriaga me contó que ella asegura que estaba en otra realidad. Sí, está. Y lo mismo pensó que le iban a hacer una broma. Que se volteaba y pensaba, ¿en qué momento van a salir las cámaras de estás en cámara escondida? Claro. Porque había otra realidad. Qué buena historia, ¿eh? Está loco, ¿no? Loquísima, increíble. Pero sí es una sensación que de pronto damos por alto a algunas personas cuando te llega a suceder y se lo adjudicas a una distracción o a una concentración muy brutal en algo. Dios mío. Que te hace perder esa sensación tiempo-espacio. Mira, hay una... Cuando empezamos el podcast, yo creo que llevamos el otro podcast, el podcast paranormal, llevábamos como 8 meses quizás. Y fue una persona que le decimos el tío Panda y nos contó una historia de una persona. Esto, perdón que me salga el tema. Esta persona en un momento iba manejando, iba a recoger a su hija o hijo, le iba a recoger a la escuela. Y justo le pasó eso. O sea, de que empiezas a manejar y de repente, como que mecánicamente lo has hecho tantas veces, veces, que te das cuenta hasta el momento en el que ya estás en el punto, ¿no? Solo que cambió algo. Ella se dio cuenta de que había estado manejando de forma automática porque estaba en otro lugar. Pero cuando revisa el tiempo, había transcurrido 1 minuto. ¡Wow! Pero estaba a más de 8 kilómetros de distancia. ¡No! En su coche. ¡Órale! ¿Cómo te explicas eso? O sea, esa distancia en ese tiempo, o sea, no solo tú, el coche. Se hizo pedazos todo, algo, ¿no? ahí, ¿no? Se comprimió ese tiempo y... Sí. ¿Quién sabe qué pasó? Pero me acuerdo mucho de esa historia porque después conocí a esa chica. Me dio un regalo. Había una explicación más de tipo supuestamente extraterrestre, puede ser. Órale. Pero y se me hace muy interesante la historia. En un meet and greet llegó. Me regaló, me acuerdo una como flauta autóctona, así como redonda. Como de barrito, así. Exactamente. Ok. Exactamente. Y otras cosillas. Y me dijo, yo soy tal persona, porque yo sí conocía el nombre. Órale. Y yo le dije, ¿tú? Y me dijo, sí, la de pum pum, y estoy en otro lugar, soy yo. Y yo así, wow. Sí, qué fuerte. Oye, ok. Locuchón. Ahora sí te voy a contar esta historia que tiene que ver con la línea 7. A ver. La naranja. Sí, mira, hoy tuvo, la naranja fue estrella. Sí, de ahorita me voy a la línea 7. ¿Sabes qué sería súper espectacular? Les voy a pedir un favor. Porque hay gente que baja el podcast, por ejemplo, en YouTube Premium o en Spotify. O sea, lo descarga. Y luego cuando está en ese trayecto del metro lo va escuchando. Imagina, si tú eres esa persona que de casualidad estás en ese momento en la línea 7, la naranja del metro de la Ciudad de México. Voy a contar una historia, o la pasada, pero coloca en los comentarios qué sentiste mientras estabas en la línea 7 del metro, mientras escuchabas esta historia, o la anterior. Wow. Ahora, súper importante, si ustedes han vivido también alguna experiencia referente al metro, déjenlo en los comentarios. Déjenlo en los comentarios. Pone buenísimo. Esta persona que nos manda esta historia, él sí nos dio todo su nombre completo. Ahí está. Braulio Alejandro Albarrán Flores, gracias. Y se llama La Línea Naranja. Ok. Bueno, él, como muchos usuarios del metro aquí en la Ciudad de México, pues a veces le tocaba ya tarde, a veces le tocaba más temprano y todo. Y todo lo que acabas de mencionar, lo mismo, ¿no? Que todos los que hemos estado muchas veces en el metro de la Ciudad de México, o sea que lo utilizamos bastante, ya hasta te sabes los inicios y finales. Claro. Como que ya intuyes las cosas, ¿no? Él usaba todos los días la línea 7, la que va del Rosario a Barranca del Muerto. Ahí, por ejemplo, que es cierto y él nos comenta,
La historia del vampiro es el vampiro de Barranca del Muerto. No me la sé, pero he escuchado. Sí, es muy buena. Sí. A ver. O sea, se dice que hay un vampiro. No, pero esta es otra historia, pero pues a él le parece como muy interesante, ¿no? Claro. Que tantas historias, más la que acabas de contar y esta que te voy a contar, que ocurre aquí también en la línea 7. Era un 9 de abril. Nunca se lo va a olvidar. Subió al vagón, iba cansado y se quedó dormido. Al igual que en muchas de las historias que hemos contado, a él también le pasa esto. Se queda dormido en el vagón y él pensó que, no estaba como evitando quedarse dormido, porque ya en anteriores ocasiones se había quedado dormido y cuando se quedaba dormido, de repente es así como que te despiertas, estás llegando a tu estación, no a la última estación, a tu estación. O sea, como que hay algo que sabe, calcula el tiempo, ¿no? Esa otra conciencia que va contando las estaciones. Y él pensó que eso iba a pasar. Entonces, de repente siente el movimiento, abre los ojos y se da cuenta de que está todo en oscuridad. Entonces, lo primero que pensó es, no me quedé dormido hasta llegar a la última estación. Seguramente el tren tuvo un fallo, se fue la luz y ahorita va a regresar la luz y va a avanzar. Porque cuando llegas al final, literalmente tú ves así como un campo abierto con rejas al final. O sea, está así abierto. Y él no, él estaba dentro de un túnel. Sí, seguía en la oscuridad del túnel. Estaba en la oscuridad del túnel, pero el vagón estaba totalmente vacío. Y empezaron a pasar los minutos. Y dijo, no, sí estoy aquí atorado. O sea, observo, no puedo abrir la puerta, pero puedo observar el siguiente tren. Y muy a lo lejos puedo observar el siguiente tren. No hay nadie. Estoy totalmente solo. Hacia el otro lado tampoco hay nadie. Estoy perdido aquí. Entonces, se quedó como sentado un momento pensando en qué era lo que podía hacer para evitar esta situación, cuando de pronto se empezó a mover el tren. Ya no en la dirección a la que él iba, que él sabe cuál es la dirección, porque el asiento que tiene llevaba esa dirección. Viendo hacia allá. Sino que ahora iba hacia el otro lado. Órale. Él pues se para, observa a través de las ventanas y llegan a la última estación, el Rosario. Pero no se detiene. Todo está oscuro, literalmente, o sea, la estación está oscura y se sigue a la siguiente estación y a la siguiente estación y a la siguiente estación. Y así, no va muy rápido, pero va pasando sin parar. Y él se quedó pensando, chispas. Ay, me quedé dormido, llegó hasta el final, a lo mejor no hay un retorno y automáticamente el tren se regresa totalmente hasta la primera estación. Y literalmente llegó hasta la primera estación. Llegó hasta Barranca del Muerto. Y ya pues, cuando llega, se detiene, se abren las puertas. Experiencia. Y se baja corriendo. Entonces, dice que la verdad es que no se atrevió a hacer nada. Simplemente se bajó, salió, buscó una forma de salir, tomó un taxi y se fue a su casa. Cuando llega a su casa, dice que tuvo una noche tremendamente mala. Porque conforme iba avanzando en el metro, en las estaciones, no sabe si por la tensión, por el cansancio, etcétera, pero le empezó a dar un agudo dolor de cabeza. Entonces llegó, no cenó, ya era tarde, se tenía que levantar temprano, le dolía la cabeza y no fue una buena noche. A la mañana siguiente se levanta y, para su sorpresa, el dolor de cabeza continúa. Pues ni modos, así se tuvo que ir a trabajar. No le contó a nadie nada de lo que había pasado porque simplemente era una anécdota de que se quedó dormido. Claro. Estaba trabajando, vuelve a quedarse hasta tarde, cuando de repente se empiezan a despedir sus compañeros, se van, él se queda solo, está trabajando en algo, solamente se iba a quedar un ratito más, está trabajando en algo, cuando de repente escucha un ruidito. Y voltea y ve que la puerta, el picaporte está haciendo esto. Como si alguien lo quisiera abrir y no tuviera fuerza. Y se queda observando esa puerta cuando de repente se abre totalmente
Y luego la puerta es empujada. Sueltan el picaporte. Y él se queda pensando, ¿eso pudo haberlo hecho el aire? Y en ese momento, ¡pum!, la vuelven a cerrar. Hora de irse a casa. Agarra las cosas y se va. Llega, simplemente para él, ese fue el momento que activó todo. El momento en que ese algo se hizo presente por primera vez. Se acuesta a dormir y tiene un sueño. En su sueño, él está llegando a la estación Barranca del Muerto, donde el tren regresó y abrió las puertas. Él está llegando a la estación Barranca del Muerto y no hay nadie. Está un poco oscuro. Y ve a una persona, un hombre que está parado al final de la estación, al borde, viendo hacia las vías, en silencio. Y él comienza a acercarse. Y este hombre está ahí en la oscuridad. No lo voltea a ver, simplemente está ahí viendo. Y él empieza a escuchar este ruidito que quienes hayan estado en el metro de la Ciudad de México reconocen como el... Ya se viene acercando. Sí. Ya se viene acercando un tren. Y él siente que esta persona tiene un deseo de hacer algo. Y él quiere detenerlo. Él quiere correr hacia esta persona, pero es como si no pudiera avanzar rápido. Y quiere gritarle, pero no le sale voz. Y en ese momento, el tren pasa al lado de él. Y la persona brinca. Y despierta cuando escucha el impacto. Y abre los ojos. Está sudando. Una visión horrible. Y se vuelve a acostar a dormir. Cuando entra en el sueño, va bajando unas escaleras. Cuando termina de bajar las escaleras, está en una estación. Barranca del Muerto. Y al final está el hombre viendo otra vez hacia el pasillo. Y él quiere gritar y no puede. Y quiere moverse y no puede. Y otra vez el metro. Y de pronto vuelve a brincar. ¡Pum! Y vuelve a despertar. Y se para. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Va a la cocina, se sirve un vaso con agua, se mete al baño, se lava la cara. No puede ser. Decide ya no dormir. Son las 3:30 de la mañana. No quiere volver a experimentar ese sueño, esa pesadilla, y decide no dormir. Al día siguiente está con ese dolor de cabeza. Va a su trabajo, observa la puerta, no pasa nada. Termina la jornada, regresa a su casa. Está agotadísimo. Está deshecho. Se acuesta a dormir. De pronto, está otra vez bajando unas escaleras. Estación Barranca del Muerto. Ahí está ese hombre, observando las vías en silencio. Y él ya sabe lo que va a pasar. Y corre. Va lento, quiere gritar, no puede. El tren vuelve a pasar, brinca. ¡Pum! Pero en esta ocasión no despierta. El tren continúa y se va. Y él camina hacia la orilla y se asoma. Y lo ve. Está ahí. Terrible. Y de pronto se mueve. Y se despierta. No quiere volver a dormir. Amanece, se baña, toma un montón de café. El dolor de cabeza es espantoso. Llega a su trabajo, jornada completa, sale. Ya no puede más. Ya no puede más, pero no quiere dormir. Y está tratando de ver una película, de pensar qué es lo que puede hacer. Está súper nervioso y se queda dormido. Y va bajando las escaleras y llega a la estación Barranca del Muerto. Y ahí está ese hombre. No. Vuelve a correr, vuelve a tratar de gritar. Gana el tren. El hombre brinca. El tren se va, lo ve. Y comienza a moverse. Pero no despierta.
comienza a alzar los brazos. Y cuando alza la cara, dice que la mejor forma de describirlo es como si estuviera derretida. Uf. De que está colgando en pedazos. Y el cuerpo está sucio, lleno de hollín negro, pero horrible. Pero él no despierta. Y este hombre se pone en pie como puede. Sube. Comienza a caminar hacia él. Y él ahora ya no se puede mover. Está inmóvil. Y este hombre se acerca. Y cuando está cerca de él, sonríe, pero no tiene dientes. Y despierta. A la mañana, está llorando, está cansado, está asustado. Y habla a su trabajo para decir que ese día no puede ir a trabajar, que está muy enfermo. Unas personas le dicen que hay un medium que quizá pueda ayudarle. Pero de inmediato va. Llega con este medium y le dice que bueno, que va a revisar, etcétera, etcétera. El medium hace lo suyo, cierra los ojos, le toma la mano y de pronto comienza a llorar. Pero no se ve triste. Se ve adolorido, asustado. Y él está como, ¿qué está pasando? Y de pronto este hombre abre los ojos. ¿Te lo llevaste? ¿Qué? En los lugares donde ha habido mucho dolor, a veces hay personas que necesitan decir algo. Encuentran una luz y se pegan como insectos a un foco. Y tú te lo llevaste. ¿Yo me llevé qué? En el metro. Un hombre en la estación naranja. Estaba muy triste. Y tomó una mala decisión. Pero tú lo viste. Quiere que lo ayudes. Uf. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo te voy a hacer una limpia. Y tú, dile que todo va a estar bien. Y así lo hicieron. Dice que es la primera vez que tuvo un contacto tan directo con todo este mundo. Este sujeto hizo su ritual. Él le habló a ese hombre. Todo va a estar bien. Y bueno, nunca más se volvió a presentar. Nunca más se libró totalmente, pero dice que nunca va a olvidar las noches de insomnio. No, pues no. Y que esto es real. Uf, además cómo se le presentó, ¿no? O sea, como noche tras noche. Y le iba soltando como más información poco a poco. La primera vez sueñas algo y bueno, ya. Pero la segunda, un poquito más. Y un poquito más, sí. Y un poquito más, y un poquito más. Antes fue con alguien que lo pudo ayudar. Que le dio dirección, ¿no? Todo ese movimiento energético y a lo que trae encima, porque también es para volverse loco. Sí, porque además es algo como que es demasiado cruento como para que dejas de dormir, claro. Sí, y yo creo que los sueños son a veces tan vívidos que sí despiertas hasta con el olor, ¿no? O sea, la cabeza es tan fuerte y todo lo que siente tu cuerpo y el cerebro es tan poderoso que de pronto hasta despiertas y es que lo huelo o lo olí. O cuando vives una vida que no es tuya, ¿no? Sí. Y despiertas y extrañas a algo o a alguien que no existe. Uf. Sí, la mente es muy poderosa. Órale. Estas situaciones son muy raras. Ay, Julián, hemos llegado al final. Nos faltan las últimas historias. ¿Sí? Y yo te dejé la mejor para el final. No la mejor, pero la que me impactó más. Ok. Es curioso porque además
para los que están escuchando esto, yo no lo sabía, pero no hay un orden tal cual en las historias que nos mandan, de cómo se cuentan. Nosotros vamos eligiendo conforme se va sintiendo quizás el programa, conforme nosotros creemos que se puede ir desarrollando. Y es muy curioso porque hoy se han empatado. Sí. Como por lo mismo a lo que van o lo que pasó y todo. Y la historia que me queda tiene mucho que ver o es muy similar a la que cuentas ahora. Es muy chistoso. Se nos han empatado dos al grado de decir, era la mía, ¿no? ¿Sí? Me estoy confundiendo. De verdad que al principio dije, no. Sí, está súper loco. Déjame. Es chistoso porque además esta que acabas de contar tiene nombre y apellido. Sí, completo, y todos los nombres, todos los apellidos. Sí, o sea, no todo el mundo a veces se atreve a contarla, y esta que viene justo... Es anónima. Es anónima, sí. La última también es anónima. Qué chistoso, ¿no? Lo que hemos platicado, que se empalman las historias, que a pesar de no tener un orden, este capítulo ha hecho que se vayan empalmando un poco el cómo tienen que ver o qué ha pasado en el metro, y han sido como muy similares. Vamos a las primeras, luego pasa un break, luego otras. La que viene ahorita es muy similar a la que contaste. Además es muy interesante que tengan como elementos en común. Exacto. Hace que las historias, o sea, que las experiencias que narra la gente, de repente dices, no la voy a contar porque nadie me va a creer, pero te das cuenta de que muchas historias que la gente ya ha decidido empezar a contar, tienen esos elementos en común. O sea, que no solamente tú lo experimentaste, sino que otras personas también. Sí, y ese efecto es chistoso y padre a la vez, ¿no? Porque te libera y te dan ganas de contar lo que tú viviste o te acuerdas de algo que tú viviste. Así es. O sea, las historias, los chistes, de pronto cosas que tienes como bloqueadas o olvidadas, entre comillas, cuando escuchas a alguien más contar algo que tiene una similitud. Así es. Revive en ti, entonces, yo tengo algo que contar, yo quiero. Entonces, ha estado padre que sin planearlo se hayan hilado de esa manera. Esta historia es también anónima. Ajá. No puso el nombre completo, pero simplemente después puso yo, Alejandro, cuando tenía. Entonces, vamos a dejarle en Alex. Ok. ¿Cómo se llama esa? Esta historia, ahí te va, se llama... Tienes toda la razón, ¿eh? El espectro del metro. Ok. Así la titulan, el espectro del metro. Alex, vamos a dejarlo ahí, cuenta que él sabe usar el metro desde muy chico, ¿no? Que ha sido usuario del metro desde como los 9 años, y entonces empieza la historia cuando tenía 9 años. Ajá. Que fue la primera vez que se subió al metro. Se quedaron de ver con unos parientes. La Ciudad de México es muy grande. Sí. Entonces a veces pues no puedes ir a la casa de un pariente porque pues, tienes que cruzar toda la ciudad o porque te haces mucho tiempo. Entonces es muy común que te quedes de ver en algún lugar céntrico, ¿no? En un punto medio. Entonces quedó con su tía. Su mamá quedó con su tía de verse en un punto medio para ir a comer. Entonces, al ser la primera vez que él se iba a subir al metro, pues estaba muy emocionado, ¿no? Ya lo llevaba la mamá de la mano. Y entonces venía, bajaba las escaleras, veía los letreros, los espectaculares que hay en el metro, como que todo era impresionante para él, las luces, la gente, estaba muy observador. Esto ocurrió en la línea del metro en Las Verdes, en Universidad. Ajá. Que es como la Verde Olivo. Sí. Es Indios Verdes y no sé hasta qué otro punto llega. No sé si es Universidad e Indios Verdes, ¿no? Son los puntos de extremo. Dice que iba muy emocionado, que estaba pues de alguna manera aprendiendo a utilizar el metro. Su mamá pues ya era el transporte que usaba todos los días, entonces pues muy normal, iba, venía, subía, bajaba, sabía por dónde llevarlo y él pues iba muy emocionado, ¿no? Entonces que llegan al andén y ve a toda la gente y él pues está sorprendido, ¿no? Está viendo a todos qué hacen, a las familias que van también a salir, quizás alguien del trabajo que va apurado y los ve corriendo, entonces iba como sorprendido y viendo todo. Pero de pronto su mamá se sentó a esperar el metro y él se alejó un poquito en el andén a observar todo, a seguir poniendo atención, a descubrir qué era el metro. Y en el otro andén enfrente, pues veía también a la gente. Y vio a lo lejos a una persona tapada, pantalón oscuro, blusa oscura y un rebozo. Pero el rebozo le tapaba, ¿no? Venía tapada como con todo así. Entonces se le hizo muy curioso y se le quedó viendo. Entonces le empezó a seguir con la mirada. Y la señora parecía que no le hacía caso a nadie, ¿no? Iba ella como muy en su onda, caminando todo el andén, viendo para abajo, cubierta con el rebozo.
sin serpentear a la gente, así directo, y no se topaba con nadie. Entonces la veía. Y al llegar al final del andén, ve que se acerca a la orilla y que se sienta. Entonces, pues ya le sorprendió mucho porque hay un límite de donde puedes llegar. Y eso pues sí se lo había explicado su mamá, ¿no? Que no te puedes asomar más allá porque es peligroso. Claro. Entonces la observa y empieza a escuchar el sonido del metro, el chillido como de las vías cuando ya va a frenar o cuando ya viene cerca, que se está acercando a la parada. Entonces se pone alerta, se sorprende, y en el instante en el que va a pasar el metro, la señora se baja. Sin aventarse ni nada, muy tranquila, se baja y da el paso a las vías. Y pasa el metro. Entonces su reacción fue gritar. Y su mamá pues obviamente volteó a verlo, como sorprendida de qué te pasa, qué estás viendo o qué pasó. Se sube la gente amontonándose, los del otro lado, pum, pum, y nadie vio nada. Nadie hizo ningún sonido, nadie gritó, nadie se sorprendió, nada. Y entonces se cierran, suena el tu, que se cierran las puertas, avanza el metro y no hay rastro de la señora. Él dice que observa y que se pone a ver si hay sangre, prendas, el cuerpo, algo de la persona, y nada. Se desvaneció simplemente. Entonces, que en su impulso fue correr a asomarse, y que ahí fue cuando su mamá lo regañó, ¿no? Entonces ya lo jaló y lo regañó por acercarse tanto a las vías del metro, porque era peligroso, obviamente. Pero parecía que nadie había visto nada. Entonces él se quedó con esa impresión de que no supo si lo imaginó, si de pronto se hizo una película porque era niño y veía tanta gente y quiso hacerse alguna película en la cabeza, si se imaginó. No le quiso dar ya más importancia y pasó. Pasan los años, ya él sabía usar el metro, ya lo conocía, no era ajeno los sonidos, las luces, las sombras que se ven en el metro, porque muchas veces también el juego de luces con las ventanas y reflejos te hacen sombras, te hacen quizás creer que viste algo que no. Entonces pues ya no era nada ajeno para él. Pero lo chistoso que recuerda es que nunca le pudo ver la cara a la señora. O sea, siempre iba con ese rebozo, entonces nunca le pudo ver bien las expresiones. Ya de grande, va al metro, lo usa seguido, todo normal. Explica justo en la historia eso, que ya hasta le gusta de pronto en los túneles el juego de luces con sombras y todo, imaginarse, de pronto evocar quizás esos recuerdos, ¿no? Como de qué vi, qué. Entonces te sube un poco la adrenalina, le da emoción, le pone saborcito de pronto a esos viajes del metro. Y dice que en uno de los viajes que hizo de noche, de los que ya son los últimos también, le tocó la línea verde, volverla a agarrar. Entonces, pues ya él, sin darle importancia a esa historia ni nada, quedó cuando era niño. Normalmente pues bloqueas cosas, ¿no? Ya es como, pues una historia de niño, y pues sí me acuerdo, pero muy por encimita. Dice que en ese viaje en la noche se sube al metro, que venía pues gente, pero bastante vacío. Entonces que venía muy alerta por la inseguridad que existe hoy en día en la Ciudad de México, ¿no? O sea, porque no se podía quedar dormido, decía, no, pues estaba alerta. Y que entonces viene en el celular y veía como de reojo cómo se movía gente. Se paraban unos, se bajaban, quizás otro venía pendiente. Pasaban los túneles y todo, y igual las sombras, todo. Y que de pronto de reojo ve como una persona se para y se cambia de lugar. Y igual de reojo se para y se cambia de lugar. Y levanta la vista para ver quién es quien se está cambie. Y ve a la señora. Misma vestimenta, pantalón, la blusa y el rebozo negro en la cabeza tapando. Y entonces se impresiona. O sea, dice, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que vuelva a ver esto que en su momento no tuvo explicación? Así es. Y que como niño, pues quizás tú le dices a alguien y te dicen, ay, chamaco loco, no inventes cosas. Entonces se quedó de a 6, se quedó helado, así de, ¿otra vez? Y ya pone la mirada fija y ve que se levanta y se acerca, lento, con la mirada para abajo. Igual no le podía ver la cara, le buscaba la cara porque quería reconocer que no le podía ver la cara, nada. Y cuando llega como a 2 vagones,
levanta la cara. Y es ahí en donde cobra sentido un poco lo que le ha pasado o lo que le pasó de niño y vuelve a ver de grande. Desfigurada. Deshecha la cara. Como si hubiera tenido un accidente fuerte, no tanto de que le haya pasado, pero como si le hubiera pegado en la orilla del andén y le hubiera reventado toda la cara y le hubiera desfigurado. Y entonces comprende por fin qué es lo que vio y solo dice que ve cómo están las puertas abiertas, cruza como el umbral de las puertas y cuando se asoma ya para ver hacia afuera en el andén para dónde va, ya no. Ya no está. O sea, fue un portal de puertas, literal. Y ahí fue donde desapareció. Más adelante ya él empieza a contar la historia porque ahora sí tiene relevancia, ahora sí ya la vio, ahora sí después de tantos años dice, pues no estoy loco, no vi una sombra, no, o sea, sí fue algo real. Y las historias dicen que una señora en esa línea, en la época de los 90, tuvo un accidente y no saben si fue que se desvivió o si tuvo un accidente que estaba tan cerca en la orilla y le pegó el metro y la desvivió. Dice que ojalá nunca hubiera visto esa imagen porque pasa lo mismo, tiene sueños recurrentes hoy en día. Chispas. Con la cara deshecha de ese ente. Pero lo que más le resuena es que, bueno o malo, pues se da cuenta que no estaba mal él de chiquito, ¿no? Porque cuando eres niño sí, o sea, te pasan tantas cosas y bloqueas tanto que... Pero crece, le vuelve la vida a dar esa sorpresa y ahora lo tiene todo el tiempo, no todos los sueños, no todos los días, pero que es recurrente, que sueña por haber visto ese rostro y que desearía nunca haber visto ese rostro. ¡Sas! Y además, ¿sabes una cosa? Quizá la experiencia de esa, pues, pobre mujer que tuvo un accidente. Sí. Que se acercó demasiado a la orilla. Cuando a él, quizá eso fue el momento en el que se activa nuevamente. O sea, la tulpa regresa porque él se estaba acercando demasiado a la orilla. Sí. Por verla. Pero al final tiene como ese jaloncito de orejas, ¿no? De la mamá. Sí, tiene sentido. Tiene sentido porque de alguna forma te podría pasar lo que le pasó a ella. Totalmente. Eso está interesante, ¿no? O sea, también si lo vemos en un... pues como en un punto más filosófico bonito. La advertencia. Pues lo ayudó, ¿no? Uh-huh. Con una impresión fea de ver algo que no está en este plano y que te puede sorprender, pero él estaba aprendiendo a usar el metro. Sí. Entonces de pronto son contactos o comunicación que tienen también para advertirte. Wow. Uf. Ay. A ver, ahora me va a tocar cerrar. Venga. Espero que te guste esa historia. Esa historia también es anónima. Se llama Loop Eterno. Okay. Y la persona que nos la envía es o fue un operatario del Metropolitano de la Ciudad de México. Uh-huh. Es decir, un chofer de un tren, un metro. Y que viven un montón de experiencias, ¿no? De hecho, fíjate que esa es la forma en la que él comienza contándonos esta historia. Me dice que por favor, que no es necesario mencionar su nombre. Y no es porque tenga miedo de que al contar esta historia vaya a perder el empleo, porque él ya no trabaja ahí. Y no planea regresar nunca. Pero lo que él dice es que él descubrió quizá algo que es como muy extraño. Entonces, él no quisiera que en eso que él ha experimentado, bueno, y otras personas, que existiera pánico. Y que además, de alguna forma, él quiere ya cerrar, acabar con esta historia, porque el sufrimiento, el dolor, todo fue demasiado impactante para él. Entonces, bueno, dice, no puedes decir mi nombre y tampoco te voy a decir cuál es la estación en la que pasó. Uh-huh. Sí lo dice. De hecho, eso es una cosa que es como, quiero recalcarla. Cuando él escribe el correo, al principio dice que no lo va a decir. Y creo que está como tan cuidadoso de los nombres de las personas
que lo olvida y lo dice. Entonces no voy a decir cuál es la estación. No voy a decir cuál es la estación. Bueno, dice que él pues aplica, son como varias cosillas que hay que hacer, ¿no? No solamente es como que... Un botón y ya. Ajá. Okay. Aprender pues es algo complejo. Entonces, bueno, él termina toda su preparación. Al final pues obtiene el empleo, está muy contento. Y pues previamente pues ya había conocido a muchas personas que trabajan en distintos sectores del metro. Entonces, estas personas obviamente comentan de cosas que tienen que ver con la construcción del metro, donde habían personas que quedaban impregnadas con estas inyecciones de cemento para las paredes y de repente pues un cristiano no se fijaba y se queda y te quedas ahí. O sea, ya no hay forma de moverte. O sea, ya estás pulverizado. Órale. Y que a veces pues eso es lo que genera que hayan fantasmas. Pero han pasado tantas cosas, porque él comenta algo. Están aquellas cosas que pasan y nos enteramos porque alguien descubre que pasó. Claro. Por la razón que tú quieras. Pero la mayor parte de las cosas no es que la gente no se entere, sino que pasan al olvido. Sí. Y han pasado tantas cosas. O sea, literalmente es un transporte que se utiliza por millones de personas diario. Sí, es una locura. Y hay miles de historias allá. Él conocía muchas de estas historias, pero cuando llega ya a trabajar y comienza sus primeros días, varios de los operatarios le dicen algo que él piensa que es una broma. Le dicen: ya estamos en esa época, ya se cumplió la fecha. Si alguna vez ves a la mujer del suéter beige, cuidado, porque vas a atropellar a alguien. Y él pensaba que se lo decían como para, pues, que estuviera atento. Claro, novatada. Novatada, sí. Porque de repente se puso a pensar, ¿cómo? O sea, ¿cómo está eso de la mujer del suéter beige? Y uno de sus compañeros le dijo: sí, hay una mujer. La vas a reconocer. Tiene el cabello recogido. Está vestida como, pues, normal. Tiene como una faldita. Y tiene un suéter beige. De hecho, lo está como agarrando de aquí. Pero pues, hay muchas mujeres que se ven así. Sí, pero a ella la vas a reconocer. Te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta. Y si la ves, cuidado, porque vas a atropellar a alguien. Él como que deja pasar esto simplemente como algo que le están diciendo para que tenga miedo, para que esté atento, para que no se duerma, para que no se distraiga, etcétera, ¿no? Y pues él llegaba a casa y muchas de las historias que se contaban, que no todas son de fantasmas y cosas raras. ¿No? O sea, hay historias que comenta que dice, bueno, o sea, el programa es de cosas paranormales y fantasmas y así, pero el 90% de las historias del metro son de cosas muy feas que no tienen nada que ver con esto. Sí. Muy feas. Entonces, pues él llegaba y obviamente se va enterando de más y más cosas. Y le comienza a contar a su esposa. Pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro, pasa allá. Y de un momento, ya no me cuentes, por favor. Pero a él le parecía muy interesante. Y le contaba, y le contaba, y le contaba. Literalmente ese era su tema de conversación al llegar. Uno de esos días que transcurría normal, tal cual, dice que no es que estuviera distraído a propósito, o sea, que estuviera como, no sé, viendo el teléfono o algo así, para nada, ¿no? Sino que simplemente normal, como lo que acabamos de comentar. Él estaba haciendo su trabajo y de una estación a otra ya estaba como en modo automático. Tiene toda esta preparación, pero él estaba como en modo automático. Y de pronto va llegando a una estación y fue como en cámara lenta, porque la vio y la reconoció. Entre la gente había una mujer con su faldita, con su suétercito beige que lo tenía agarrado de aquí arriba, con el cabello amarrado
recogido aquí, con una bolita. Y ella lo volteó a ver a él, directamente a él, y brincó. Y él, pues frenó, pero ¿qué vas a frenar? Si no, en ese instante ya estás ahí. Si ya vienes frenando. Y dice que sintió horrible, pero no escuchó nada. No hubo gritos. Dentro del vagón sí, pero fuera no. Y se paró y salió y estaba en shock. No quería ni siquiera voltear a ver. Sí, no. Estaba muy asustado. Le habló a los superiores. Bueno, llegaron. ¿Qué pasó? La gente, etcétera. No fue algo muy rápido, pero no pasó nada. No había nadie. Nadie brincó. Si de afuera nadie la vio. No había nadie. Y no había nadie. No había nadie. Pero él estaba muy, muy nervioso y de repente como que se dio cuenta de que estaba deteniendo todo. Sí, claro. Todo. Porque se distrajo. Pues bueno, en ese momento cambian y otra persona se lleva el tren. Él estaba muy nervioso. Lo llevan aparte, lo empiezan a revisar, que esté bien, le preguntan si durmió, ya sabes. Sí, rutina. La rutina, ¿no? Y él le dice, no, de verdad, estoy muy bien, es que vi a la mujer de suéter beige. Híjole, ya es esa época del año, ¿verdad? ¿Cómo que esa época del año? El loop eterno. La mujer que siempre se tira. En esa época específicamente. En esa época específicamente. Y le dice, dime a qué te refieres. Ten mucho cuidado. No te distraigas. Si ya la viste, estás advertido. Y él se quedó como, ¿de qué hablan? Él dice que unos días después estaba súper atento. Atento como nunca. Iba llegando a una estación y todo fue demasiado rápido. Él no sabe si le empujaron o si decidió brincar. No lo sabe. Pero escuchó el golpe. Ya no era una visión. Y se detuvo y quedó impactado para siempre. Sí, pues sí. Y dice, la advertencia es real. La mujer del loop eterno no está ahí para asustarte. Aparece para advertirte. Y si la ves, alguien va a morir. Yo nunca volví a conducir porque conocí a la mujer que se arrojó. Era mi esposa. No. Qué duro. Qué duro. ¡Qué locura! ¿Cómo se vuelven a entrelazar buscando, ¿no? Ya como señales y todo, cómo avisan también. O sea, lo que decíamos de estos fantasmas, estos espíritus que quizás están ahí para anunciar algo, para avisar, y se repiten esta historia, avisando que alguien se va a aventar, pero nunca es... O sea, aunque te cuenten qué pasa y qué es recurrente y que ya es la época del año y todo, jamás vas a esperar que sea tu esposa. Es que además imagínate, va muy rápido, la ciudad va muy rápido. Sí. Es demasiada gente. Es un universo allá adentro. Y toda la información que él trasladaba desde su trabajo a su casa, sí, con su esposa, todo lo que le daba vueltas también de toda esa información, la llevó quizás a tomar esa decisión.
No lo había pensado. Y ella le dijo, no, ya no me cuentes. Ya no me cuentes. O tal vez fue una víctima, ¿no? Igual. O tal vez también, claro. Wow. Pero ¿cuáles son las posibilidades o probabilidades de que a ti te toque ese lugar en ese momento con esa persona? Por eso dicen que esta mujer advierte. ¿Y quién fue esa mujer? Que ahora... ¿Quién es esa mujer que advierte? ¿Y por qué advierte? ¿Y Igual por y qué nos advierte? aventó, también fue una víctima, como dices tú. Igual y nos aventó, exactamente. Impresionante, ¿eh? Es impresionante. Sí. Sí hay unas historias ahí. Incluso he visto videos de gente que está en los vagones hasta el final y se escucha que hay alguien. Y cuando empiezan a grabar, hay como una casetita. No sé si has visto ese video, bueno, creo que es muy famoso. Hay como una casetita y se asoma alguien. Y es así como de no, o sea, es que estoy seguro de que vi a alguien y van, no hay nadie, bro. Uf. Pero se ve, se escucha. Clarito se ve. No, que... Impresionante el metro, ¿no? La cantidad, como dices tú, de gente que recorre, lo que decíamos al principio, la cantidad de energía que se acumula, tanto para arriba como energía también negativa, porque también es un lugar que ocupan mucho para eso. Sí, exacto. Además, Entonces se vuelve un lugar subterráneo, que la energía, que la vibra, que todo baja, que los decibeles, que todo está en otro canal, y todavía le agregas esa energía así, uff. ahí van a tirar los trabajos. Sí. Tiran trabajos de brujería en el metro. Sí. También ha habido casos, exacto, que encuentran. No, hombre. No. Hay que mantener las cosas ahí bien. Sí. Sí, lo ha usado demasiada gente. Sí, gente. es mucho. Y, Wow. como este operador, ¿no? O sea, lo que nosotros medio conocemos es pues, la puntita del iceberg de lo que ha pasado y pasará ahí. ¡Sas! No, pues sí necesitamos que Temazo. dejen ahí sus comentarios, por favor. Oye, qué barbaridad. Estoy sorprendido. Sí, son muy buenas historias, pero qué facultad tienes para contar las historias. Muy bien. Me gustaría hacerlo un poquito más, a ver si hay otra oportunidad más adelante y le echamos más. Con mucho gusto. No, hombre, nosotros encantados. Yo encantado. Sí. Estuvo muy, muy bien. Gracias por la invitación, gracias por el recibimiento, por la oportunidad. Siempre es padre experimentar cosas nuevas, platicar con gente de temas que no haces totalmente al día, ¿no? Entonces, gracias a ustedes, la pasé increíble y que estas pláticas puedan seguir, que las repitamos. Yo feliz también. Sí, ojalá que sí. Sí, bueno, sí, no digo ojalá. Sí, vamos a repetir. Súper. Oye, muchísimas gracias, de verdad. A ti, mi hermano. ¿Te puedo pedir un favorzote? Sí, claro. ¿Me dejas decirle a la gente cómo mandar sus historias y nos repites los proyectos, redes sociales, donde la gente te puede seguir, por favor? Sí. Bueno, yo les recuerdo, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Yo les recuerdo que pueden mandar sus experiencias reales con o sin evidencia al correo fepo@podcastparanormal.com. En el asunto del correo le pueden poner de qué va su historia. Y por favor, si ustedes quieren permanecer en el anonimato, ya vieron, hay muchas razones por las cuales uno quiere permanecer en el anonimato para contar su historia. Pónganle ahí, quiero que mi historia sea anónima. Y si ya le cambiaron los nombres a la historia, nos dicen, ya le cambié los nombres. Si no le cambiaron los nombres, nosotros vamos a asumir que no los cambiaron y los vamos a cambiar todos. Para que, es que... Sí. Es que nos ponen un comentario. Qué padre, contaron mi historia, pero dijeron mi nombre. Así, pero es que decía, esto que sea anónima y bla. Y de repente decía... y mi mamá me dijo, Sofía. Claro. O algo así. Sí pasa, ¿no? Se clavan luego en la historia y como dices tú, se les va la onda de algunos datos que no querían, quizás. Como él que nos dijo cuál era la estación donde aparece esa mujer. Uf. Y yo así de, ¿what? Bueno. Pero no lo voy a decir, ¿no? No lo voy a decir. Pero sí, ayúdenos con eso. O también pueden hacerlo en podcastinsomnio.com. Allí hay una sección de Cuéntame tu historia. Y hay un formulario donde rápido nos pueden poner su historia. Ahora sí, amigo. Súper. Cuéntanos. Nada, pues mi Fepo, muchas gracias nuevamente a todos los que estuvieron hasta el final. Mis redes sociales, Instagram, @Julián_Huergo y en ex Twitter, Julián Huergo seguido. Huergo es con H, Huergo. Y próximos proyectos. Voy a decir algo. Ajá.
Esto va a ser premisa. Spoiler, muy bien. Spoiler, no me van a ver ahí porque ya está al aire, pero sí estuve invitado a la última temporada de Survivor, tengo que decirles. Por X o Y, que tengo proyectos ahorita en puerta, no pude aceptar y entonces no fui esta temporada, pero próximamente no es podcast, es un programa de temas abiertos, de muchísimo, se platica de todo, está súper interesante. Fechas todavía no tengo, pero en mis redes sociales les pondré cuándo voy a estar. Va a ser recurrente, ya va a ser programa al aire, entonces ya les estaré diciendo, pero sí. En redes me pueden... ¿De televisión o de plataformas? De los dos. Está en plataformas y también al aire. Muy bien. Muy es que no puedo decir mucho porque no vaya a ser. Y se ha aplazado un poco, pero ya espero que pronto se pueda concretar para ya arrancar al aire. Qué chido. Pues muchas felicidades. Mi Fepo, muchas gracias a ti. Nos vemos próximamente por acá. Sí. Yo feliz y nuevamente gracias a todos. Gracias. Pues ya nos vamos. Ahora sí. Gracias, comunidad que no duerme. Nos vemos la próxima semana para seguir narrando estas terroríficas experiencias reales. Y ustedes escúchenlas si se atreven. Chao.